Buenos días, queridos alumnos del Colegio Objetivo de Andeara. Es la profesora Carol que está hablando. ¿Cómo estáis? Espero que estén muy bien, que eso pase muy pronto y que estemos juntos nuevamente. Hoy vamos a hacer la corrección de las actividades de lengua española, de los ejercicios que hicieron en la semana pasada, que fueron cuestiones del ENEM y también dos textos a hacer interpretación y también un texto a traducir. Hoy vamos a hacer la corrección de las actividades. El texto voy a corregir, así que vuelvan las clases, ¿vale? Vamos a empezar entonces. Primera cuestión, mayo, 15 de mayo. Vamos a ver entonces. Que mañana no sea otro nombre de hoy. En el año 2011, miles de jóvenes despojados de sus casas y de sus empleos ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes, y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. Nos dijeron a la puta calle y aquí estamos. Apaga la tele y enciende la calle. La llaman crisis, pero es estafa. No falta dinero. Sobran ladrones, los mercados gobiernan, yo no los voté, ellos toman decisiones por nosotros, sin nosotros, se alquila esclavo económico, estoy buscando mis derechos, ¿alguien los ha visto? Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Un texto muy increíble de Eduardo Galeano, un texto que ya cayó en una prueba de ENEM. Entonces, vosotros teníais que responder la siguiente pregunta. En el ENEM, las preguntas, por lo general, vienen en portugués, lo que acaba siendo una cosa buena para los candidatos que hacen la prueba en español. Entonces, vamos a ver. Ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para. Entonces, la cuestión correcta es esa que está en negrito, para dar voz ao movimento popular, para dar voz ao movimento popular, certo? Então, vocês podem observar que no ENEM as questões costumam ser voltadas para textos que falam da Espanha ou de países hispanohablantes, né? Algumas vezes falam de países hispanohablantes. Por que essa questão? Né? Porque nós temos aí a transcrição das frases feitas pelo enunciador, né? Que tem o intuito de dar voz ao movimento popular. No caso, esse objetivo ele fica explícito quando nós lemos a frase assim ressonaram em el mundo, que em português significa assim ecoaram no mundo. Ecoaram o quê? As vozes, certo? Por isso a alternativa B. Bom, seguindo, nós temos aí outro texto, né? E nós temos algumas questões também. Vamos ler então para melhor entendimento. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros.
Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba sola en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaron en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos uma questão. Na introdução, o romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Linero relacionadas a seu filho Santiago Nazar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete a quê? Neste caso, remete ao destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Essa é a melhor alternativa que responde essa questão, certo? Porque agúrio aciago significa mau agouro, mau sinal, né? Então, na introdução do livro de Gabriel Garcia Marques, a mãe do protagonista, Plácida, afirma que não conseguiu interpretar os sinais de tragédia que se faziam notar nos sonhos do próprio filho. Então, a melhor alternativa para essa questão, que já foi questão do Enem, é a alternativa B. Vamos adelante? Espero que estejam acertando. Aqui temos o texto instabilidad estable. Instabilidad estable. Los que llevan toda a vida esforçando-se por conseguir um pensamento estable, com suficiente solidez como para evitar que a incertidumbre se apodere de suas habilidades. Todas essas lecciones sobre como assegurar-se el porvenir, aqueles que nos aconsejavam que nos dejáramos de bagatelas poéticas e encontráramos um trabalho fijo e etc., abuelos, padres, maestros, suegros, bancos e aseguradoras não estaban dando gato por liebre. Entonces, y en el mundo, este mundo que nos han creado, que al tocarlo en la pantalla creemos estar transformando a medida de nuestro deseo, nos está modelando según un coeficiente de rentabilidad, nos está licuando para integrarnos a su metabolismo reflejo. Entonces, ese texto de Rojano Fernández pergunta lo seguinte: o título do texto, Inestabilidade Estable, antecipa a opinião do autor pelo uso de dois termos contraditórios que expressam o sentido de que. Aqui temos a resposta. Resposta correta é la E, que é permanência de inconstância em uma sociedade marcada por contínuas mudanças. Correto? O que nós vemos aqui? Que o sentido das palavras contraditórias utilizadas no título indicam a ideia do autor de que a inconstância das mudanças que ocorriam na sociedade eram permanentes, ou seja, eram constantes. Correto? Vale? A caminhar, então, para o texto Emigrantes. Em Emigrantes, temos um texto muito pequeno que vai ser uma pergunta sobre uma reflexão sobre a condição do imigrante. En todo imigrante existen dos posibles actitudes vitales. Una, la de considerar su experiencia como aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen, cultivando su nostalgia y definir la realidad presente por comparación con el mundo que se ha dejado. La otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla y asimilarla. El drama personal del inmigrante
reside en el hecho de que casi nunca es posible esta elección en términos absolutos. Y al igual que el mestizo, se siente parte de dos mundos sin integrarse por completo en uno de ellos, con exclusión del otro. Ese texto es muy reflexivo, entonces si acertaron, están muy bien. Vamos a ver a pergunta. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da constatação de sua existência no entrelugar. Ou seja, o autor considera que todo imigrante vive em um clima de dualidade no que diz respeito à vida que tinha em seu lugar de origem e à nova vida em seu novo país, né? Observando lá nas frases se siente e parte de dos mundos e casi nunca é possível essa eleição em termos absolutos, nessas frases fica explícita a ideia do quão difícil é para um imigrante estabelecer uma união entre seus dois universos. Então, a melhor alternativa para essa questão é a alternativa A. ¿Vale? Chicos, chicas, muchachos, muchachas. A seguir, vamos para el otro. ¿Cómo gestionar la diversidad lingüística en el aula? Entonces, tenemos aquí un texto, ¿no es? Que va a decir sobre la região de Catalunha, Espanha. Vamos à pergunta. Na região da Catalunha, Espanha, convivem duas línguas oficiais, o catalão e o espanhol. Além dessas, ensinam-se outras línguas nas escolas, de acordo com o texto. Para administrar a variedade linguística nas aulas, é necessário melhor resposta, que se enquadra no que foi pedido, questão de Enem também, é a alternativa D, explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade, não é? Então, nós temos aí uma alternativa que mostra que o texto afirma, né, que a metodologia que promove a aprendizagem integrada de idiomas leva em conta as relações entre as diferentes línguas. Nós temos ali também, analisando alguns trechos, la metodologia que promueve el aprendizaje, não é? Integrado de idiomas. En la escuela tienen en cuenta relaciones entre las diferentes lenguas. Se trata de educar em e para a diversidade linguística e cultural. Enfatiza a ideia de que o estabelecimento de uma ligação entre as diferentes línguas influenciam a gestão do que nós chamamos de variedade linguística, ok? Então, uma explicação aí sobre o porquê da alternativa D. Agora temos alguns textos para treinar em la escrita. Temos agora compreensão lectora. Entonces, en esa parte, yo voy a decir las respuestas para que puedan mirar en sus interpretaciones y que puedan verificar si está de acuerdo. Caso no esté de acuerdo, sugiero que borren sus respuestas y pongan la correcta de acuerdo con lo que voy a hablar para vosotros. Vamos entonces. Compreensão lectora. Princípios de uma sociedade sustentável. Em uma sociedade sustentável, se protegem os sistemas naturales e se utilizam os recursos sabiamente, por exemplo, valorando e protegendo a biodiversidade, preocupando-se e respeitando a vida de todas as espécies de animais, plantas, utilizando a energia, a água, os bosques, o suelo e outros recursos naturais em forma eficiente e cuidadosa, minimizando os resíduos, luego recuperando-los e reutilizando-los a través del reciclado, compostaje e recupero de la energia e disponiendo o restante em forma segura, limitando a contaminação a níveis que não dañen os sistemas naturais ou a saúde humana,
manteniendo y restaurando la salud de los ecosistemas, viviendo ligeramente sobre el planeta. No tenemos por qué dejar huellas muy profundas o demasiado duradeiras. Essa expressão, não temos que deixar huellas, significa que nós não temos que deixar marcas muito profundas ou que durem demais. ¿Vale? Entonces, ahora para la pregunta siguiente que tenéis, voy a poner nuevamente que ahora son las cuestiones así. Muy bien. Según el texto, ¿qué hace una sociedad sustentable? Una sociedad sustentable, muchachos, protege los sistemas naturales y utiliza los recursos de manera correcta. Espero que tengan puesto de esa manera. La respuesta es esa. Voy a decir nuevamente. Protege los sistemas naturales y utiliza los recursos de manera correcta. Vamos para la B. ¿Qué se debe hacer con la biodiversidad? Valorarla y protegerla. Preocuparse y respetar la vida de todas las especies. Ahora vamos para la C. ¿Cómo podemos cuidar los recursos naturales? Utilizando los recursos naturales de forma cuidadosa y eficiente. ¿Vale? Nuevamente, utilizando los recursos naturales de forma cuidadosa y eficiente. ¿Por qué se debe limitar la contaminación? De acuerdo con el texto, para que no dañen los sistemas naturales o la salud humana. ¿Y cómo se debe vivir sobre el planeta? Suavemente, debemos vivir sin dejar huellas profundas o demasiado duradeiras. ¿Vale? Entonces, ahora vamos para la lectura de un texto que se llama La Vuelta a Clases, el sueño de un niño haitiano. Vamos para las cuestiones. Entonces tenemos acá, ¿cómo se llama el niño haitiano que vuelve a clases? Solo un rato. ¿Cómo se llama el niño haitiano que vuelve a clases? El niño se llama Juan. ¿Cuáles son sus sueños? Quiere terminar la escuela y hacerse médico. ¿Por qué? ¿Qué cuestión C? ¿Por qué se suspendieron las clases por 3 meses? A causa de un terremoto que devastó la ciudad en la que vive Jean. Entonces, en ese terremoto murieron cientos de maestros y profesores y se perdieron centenares de escuelas. Voy a repetir. A causa de un terremoto que devastó la ciudad en la que vive Jean, murieron muchos maestros y profesores y se perdieron centenares de escuelas. La D. ¿Qué le regaló a Jean uno de los doctores cubanos en la víspera de la vuelta a clases? Le regaló 4 libros. Vamos para la próxima. Tenemos la cuestión D. ¿Le gustó el regalo a Jean y por qué? Parece que sí, porque al recibirlos los apretó contra el cuerpo con nostalgia y le agradeció al médico com a mirada. Então ele apertou, né, e agradeceu com o olhar. Que carreira piensa seguir Jean al terminar la escuela? ¿Por qué? Quiere ser médico, tal vez por admirar a los médicos cubanos que lo estaban ayudando y a su pueblo. Y ahora la última, la G. ¿Cómo crees que se siente Jean al volver a clases? Esa es una respuesta personal, no es
algo que tienen que interpretar el texto y poner para ti cómo crees que se siente Jean al volver a clase. Se siente muy estupendo, se siente bien, no se siente enfadado, era su sueño, no está contento, lo que creen que sea la respuesta de acuerdo con el texto como un todo. Aquí tenemos el trabajo. Este trabajo van a entregar a mí, así que vuelvan las clases. Creo que ya están postando por e-mail también de la escuela, como todos los demás de las otras disciplinas. Entonces, ese trabajo tiene que ser hecho con mucha atención, porque va a ser un complemento de la parte de nota. Entonces, cada error va a ser descontado en el punto. Entonces, nos quedamos por aquí. Siento mucha añoranza de vosotros. Espero que estemos luego muy, muy breve juntos nuevamente. Besitos en su corazón. Yo amo mucho, mucho todos vosotros.